continuamos este camino de demostrar que pues sí tenemos una conjunción en la categoría de conjuntos abstractos que pues nos llevó a pues hacer todo esto del lema de Grothendieck-Joneda y pues todavía poco más. Entonces ahora vamos a empezar definiendo un funtor, el funtor de Grothendieck-Joneda. A cada objeto le va a asignar esta pregavilla, la pregavilla representable representada por el objeto, y a cada flecha le va a asignar esta transformación natural, ¿no? Entonces voy a describir quién es esa transformación natural. Para decir quién es la transformación natural, debo decir quién es su componente en X. Y entonces, o bueno, en un objeto arbitrario le voy a poner X porque creo que X nunca me va a causar problemas con la notación. Y entonces se va a ver así, de a xb. Entonces tengo que decir quién es esta función. Y pues bueno, la notación más o menos lo indica. Hay que componer con f por el lado derecho. Es decir, si tomo una h en el dominio, esta va a ser mandada a pues hacer h primero y le compongo f por el lado derecho, ¿no? También esta la estaré usando sin especificar así los dominios y los codominios de cada una de las flechas. Entonces, pues puesta como pues composición va a ser hacer h primero y luego f. Entonces, pues bueno, hay que tener cuidado. La notación es que f hay que componer con f por el lado derecho, pero cuando uno escribe las flechas así, cuando uno escribe la composición solamente del nombre de las flechas, hay que poner a f del lado izquierdo. Esto es natural. No es difícil ver que es natural. Y pues bueno, ya no lo demuestro para pues ahorrar tiempo y pues bueno, quitarme estas cosas técnicas un poquillo más rápido. Lo que sí voy a ver es que esto sí es un funtor. Entonces tengo que ver que la identidad va a dar a la identidad. Entonces tomo la identidad, este objeto en la categoría A, y quiero ver a dónde va. Entonces esto pues va a dar al funtor representable representado por A. También aquí es el funtor representable representado por A. Y acá pues es la transformación natural que pone a la flecha identidad de este lado. Luego, pues para ver que esta es la transformación natural identidad, tengo que ver que cada una de sus componentes es la identidad. Entonces me fijo en la componente X de la transformación natural y la evalúo en algún elemento del dominio. Y entonces cuando tomo H aquí, ya solamente va a tomar H porque así es más cortito, y veo a dónde va a dar. Entonces hay que acordarse, en esa notación pone a la flecha que está aquí adentro del lado izquierdo. Entonces esto va a ir a identidad de A compuesta con H, y esto es por supuesto H. Entonces sí es la función identidad. Entonces en cada componente es la función identidad. Entonces esto es la transformación natural de identidad. Así, si manda el funtor de Grothendieck-Joneda, manda identidades en identidades. Ahora pues veamos que manda composiciones en composiciones. Voy a tener que borrar para tener espacio. Entonces ahora tomemos una composición de funciones de flechas, perdón, en la categoría A. Digamos que aquí escribo a F, de A en B, y luego escribo G, de B en C. Y pues también aquí tengo a hacer F primero y luego G, así, ¿no? Entonces quiero mandar a cada una de las dos flechas y ver que las transformaciones naturales que son el resultado de haber mandado a estas son iguales. A ver, entonces con algo de suerte basta con que escriba una de ellas. Entonces tomo el funtor representable representado por A, luego representado por B, y luego el representado por C. Entonces aquí aparece asociado a la flecha F esta transformación natural.
que sabemos que eventualmente compone con F por el lado derecho, o en la notación que no hace referencia a los objetos, o sea, solamente escribe composiciones, F va a ir del lado izquierdo. Entonces quiero comparar esa transformación natural con la transformación natural que se ve así, ¿no? Que sería el resultado de mandar a toda la composición de una sola vez. Y me gustaría que fueran la misma, ¿no? Entonces, pues, para ver que son la misma transformación natural, tengo que ver que son la misma componente a componente. Y entonces me fijo en la componente X de cada una de estas. Y pues evalúo en un elemento del dominio y veamos que son la misma función. Entonces tengo H de X en A. Cuando lo evalúo con la transformación natural asociada a F, esto va a dar a FH, escrito de esta manera, ¿no? Esto representa componer con F por el lado derecho. Y luego, esto evaluado en la transformación natural asociada a G, debe de poner a G por el lado izquierdo en esta notación. Y entonces debería de verse así. Y luego entonces, ¿qué tal que evalúo a H misma en la transformación natural, la componente de la transformación natural asociada a la composición? Entonces la regla de correspondencia es que debo poner esa composición en el lado izquierdo, ¿no? Entonces aquí llegaría a GF y H. Entonces me gustaría que estas dos cosas fueran iguales, estos dos resultados fueran iguales. Y pues claro que son iguales, ¿no? Es la asociatividad de la composición. Entonces pues sí manda composiciones a composiciones, mandó identidad en identidad. Entonces esto sí es un funtor, el funtor de Grothendieck-Yoneda. Luego entonces necesito algunos nombres más. La regla de correspondencia de esta asignación que está aquí escrita es: tomen una flecha de A en A' y pues apliquen el funtor F en este caso, y entonces va a dar a FA, ¿no? Entonces cada flecha A minúscula pues va a dar a F de A minúscula. Esa es la asignación. Y pues bueno, el funtor es fiel si esta asignación es inyectiva, y el funtor es pleno si esta misma asignación es suprayectiva. Y entonces veamos que el funtor de Grothendieck-Yoneda es fiel y pleno, o sea, la asignación pues dada por algo de este estilo, donde pues usaré al funtor de Grothendieck-Yoneda en lugar de F, es biyectiva. Entonces voy a necesitar recordar el lema de Grothendieck-Yoneda. En el lema de Grothendieck-Yoneda necesitaba tener una pregavilla, algo así. También necesitaba un objeto de la categoría A, donde A es una categoría pequeña y pues bueno, será pequeña desde aquí, yo creo que ya para siempre. Y entonces lo que decía el lema es que PA, escribo un poco más arriba quizás y un poco más a la izquierda, es biyectable con las transformaciones naturales del funtor representable representado por A en P. Y voy a necesitar también recordar la asignación, al menos la asignación cuando consideraba un elemento en PDA y lo mandaba a la transformación natural. Entonces esto de aquí iba a dar a la transformación natural tau X, que va de el representable en P, y era de tal forma que cuando me fijaba en su componente B, lo que hacía es a cada flecha H la mandaba a hacer el funtor en la flecha H y evaluar esto en X. Esta era la asignación. Necesito incluso ahora recordar la asignación, no solamente el resultado. Y entonces pues vamos a demostrar que el funtor de Grothendieck-Yoneda es fiel y pleno. Entonces lo que hay que demostrar es que si pongo a las flechas de la categoría A que se ven así,
y hago la asignación generada por el funtor de Grothendieck-Joneda, esto va a terminar en las flechas de la categoría de pregavillas, es decir, transformaciones naturales, que como siempre le he estado poniendo NAT para enfatizar que son transformaciones naturales, y debo aplicar el funtor de Joneda a cada uno de los objetos que estaban acá, es decir, tengo que considerar funtores representables. Y entonces esto se ve así, ¿no? Quiero ver que esta función es una biyección. Esta asignación es una biyección. Entonces, a ver, voy a escribir quién es esta primero. Dada una flecha A minúscula, le va a asociar, si recuerdan que era lo que hacía el funtor de Grothendieck-Joneda, era asociarle la transformación natural que tenía a esa flecha en el lado derecho, que va así, del representable representado por A el representable representado por A'. Y más aún, hay que acordarnos que si yo lo pongo en un objeto, si me fijo en la componente X de esta transformación natural, entonces esto resulta en una función que a cada h la manda a componer con h por el lado derecho, pero en la notación donde solamente aparecen los nombres de las flechas se ponía por el lado izquierdo. ¿No? Entonces esta es la asignación. Y entonces quiero ver que esta asignación es biyectiva. Pero esta de aquí, ¿no? Es que ahorita voy a usar otra más, una que en principio podría ser diferente, ¿no? Y entonces voy a usar primero el lema de Grothendieck-Joneda. Y pues si quiero usar el lema de Grothendieck-Joneda, a mí me gustaría que pues los lados derechos de las biyecciones, o bueno, las cosas que quiero ver que son biyecciones, sean la misma, de tal forma que me dice qué es lo que debo poner como P, ¿no? Aquí está, ¿no? Es el representable representado por A', ¿no? Y entonces pues tomemos eso primero, sea P este funtor representable, y pues bueno, el objeto A, pues si se fijan, es el representable que ponía aquí era el representable asociado al objeto A, que ya es el mismo, ¿no? Entonces ahí ya no tengo que hacer nada más, sea A. Y entonces por el lema de Joneda, por Grothendieck-Joneda, tenemos que hay una biyección entre evaluar el funtor en el objeto A. Y entonces evalúo el funtor en el objeto A. Ahí está. Y las transformaciones naturales del representable representado por el objeto que puse ahí. Entonces el representable representado por este objeto y el funtor P, que es este otro representable, que pues es técnicamente lo mismo, ¿no? Estas dos cosas pues bueno tienen mismo dominio, mismo codominio, nada más que es posible que tengan una regla de correspondencia diferente, ¿no? A lo mejor pues los conjuntos sí son biyectables, pero no es quien es la biyección, ¿no? Entonces me gustaría que las dos reglas de correspondencia, la de esta biyección y la de esta asignación, coincidan. Así pues demostraría que entonces el funtor de Grothendieck-Joneda es efectivamente fiel y pleno, ¿no? Entonces hay que recordar cómo es la asignación, ¿no? Que pues bueno, aquí está todo lo de la asignación, pero vamos a poner en el contexto de P el funtor representable. Entonces
Esto, tomen un objeto en el funtor evaluado. Ahora, pues esos objetos se vuelven flechas de la categoría. Y la asignación dice que consideremos la transformación natural tau que tiene como subíndice el elemento que tomé, ¿no? Esta transformación natural tau pues va de donde tiene que ir y termina en donde tiene que terminar. Además, sabemos cómo es su regla de correspondencia. Si me fijo en la componente X, esta se vuelve la función que a cada flecha H le hace lo siguiente. Es evaluar el funtor en la flecha. Entonces tengo que evaluar este funtor en la flecha H. Entonces ahí va evaluado en la flecha H. A de H a prima. Déjenme escribirlo abajo porque este es un poquito más extenso. No va a quedar, pues bien, si tengo tan poco espacio. Entonces la regla de correspondencia era evaluar el funtor en la flecha que había tomado. Digamos que tomé H. Tengo que escribir todo, ¿verdad? Sea H de X en A. Esta es una del dominio. Entonces, ahora sí, la regla de correspondencia es: hay que tomar el funtor evaluado en H. Por cierto, hay que escribir quién es. Va de... es contravariante, ¿no? Entonces le va a dar la vuelta al sentido de las flechas. Entonces voy a poner a primero. Y en el codominio va a aparecer X, así. Y en la notación nos dice qué es lo que hace. Compone con H por el lado izquierdo, ¿no? Entonces, ya está el funtor evaluado en H. Y ese tengo que evaluarlo, según dice acá arriba, en lo que habíamos hecho acerca del lema de Yoneda, en el elemento que tomé. Entonces tengo que hacer esta función evaluada en este elemento, en esta flecha de aquí, que pues bueno, sí coincide. Aquí me faltaron unas primas, ¿no? Aquí sí está la prima, pero aquí no, y aquí tampoco. Ahí está, ahora sí está bien, ¿no? Y ahora sí, pues esta sí vive en el dominio, ¿verdad? Entonces sí le puedo aplicar la función. Entonces le aplico la función y pues bueno, pues le escribo todo. H A' evaluado en A minúscula. Y sabemos cuál es la regla de correspondencia. Esto es hacer H por el lado izquierdo. Si escribo dominios, codominios, se va a ver así. Primero hago H para que esté del lado izquierdo y luego pongo A minúscula. Y entonces, cuando lo escriba como una composición, esto va a ser primero hacer H y luego hacer A. ¿Va? Entonces esta es la regla de correspondencia de el lema de Grothendieck-Yoneda, puesta en el caso particular de P igual al funtor representable representado por A'. Y entonces me gustaría que las dos reglas de correspondencia, la generada por el funtor de Grothendieck-Yoneda y la que obtuvimos en el lema, que pues ahí sí vimos que era una biyección, que estas dos coinciden, dado que si ya sé que esta sí es una biyección y además esa coincide con esta, entonces pues la de el funtor de Yoneda, de Grothendieck-Yoneda, será una biyección. Y entonces pues la regla para que sean la misma tengo que ver que son iguales componente a componente. Entonces pues me voy fijando en sus componentes y me gustaría que esas funciones fueran la misma. Y entonces, ¿qué es lo que hace la función de arriba? A una flecha H de X en A la manda a hacer H y luego A. ¿Qué es lo que hace la de abajo? A una flecha H de X en A la manda a hacer H y luego A. Entonces efectivamente son la misma.
¿no? Ambas coinciden. La de abajo es una biyección, entonces la de arriba es una biyección. Y así, el funtor de Grothendieck-Joneda es fiel y pleno. Pues bueno, dejemos ahí este asunto, dado que pues bueno, todas estas cosas han sido un poco más abstractas, entonces pueden ser un poco más difíciles y cansadas.